Cuando la noche cae sobre los Andes y el viento silba entre las rocas como un eco del pasado, no es una sombra la que emerge, sino la encarnación misma de la oscuridad, sin un solo sonido, sin compasión, solo un salto, como acero disparado desde la tierra, y la vida o la muerte se deciden en un instante. Esto no es un juego de velocidad, sino una danza de estrategia, fuerza y paciencia absoluta. A casi 5.000 metros de altitud, donde el ser humano lucha solo por respirar, el puma, el silencioso soberano del altiplano, da inicio a una cacería espectacular. Y tú estás a punto de presenciarla. Bienvenidos a los Andes salvajes, donde el viento ruge como el llamado de los dioses y cada criatura debe luchar para existir. Esto no es simplemente una cordillera, es la columna vertebral del continente sudamericano, extendiéndose más de 7.000 kilómetros de norte a sur, como un muro de piedra que desafía todos los límites. En un lugar donde el aire es tan delgado que cada aliento es una batalla, el Aconcagua, con sus 6.961 metros de altura, no solo es la cumbre más alta de los Andes, sino también el altar donde la naturaleza revela su majestuosidad y su crueldad. Cubierta de hielo, azotada por vientos, bajo un sol que no logra derretir el frío que cala hasta los huesos. Y justamente en esta tierra implacable, un mundo vibrante cobra vida. El puma acecha en las sombras. Los colibríes desafían la gravedad. Las chinchillas se ocultan entre piedras y polvo. Cada ser vivo, cada respiración es un capítulo de una epopeya de supervivencia en la tierra del viento. Bajo el frío paralizante de la altitud y los vientos que barren las montañas, la vida no desaparece, solo se silencia, dando paso a un universo distinto que despierta en silencio. Y en ese momento en que los Andes se sumergen en la oscuridad, surge un espíritu ancestral, no para perturbar la vida, sino para poner a prueba sus límites. El puma, puma con color, un felino enigmático que apareció hace más de 2 millones de años, originario de las lejanas tierras de América del Norte. Su viaje lo llevó por los ecosistemas más diversos del continente, desde las selvas húmedas hasta los desiertos más áridos, hasta encontrar su morada final en los Andes, fríos, duros e implacables. Allí, entre laderas escarpadas a casi 5.000 metros de altura, el puma ha demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria. Camuflado entre rocas cubiertas de musgo, con un pelaje beige que se funde con la tierra del altiplano, el puma es como un fantasma, invisible, pero siempre presente. No es un cazador ruidoso ni apresurado. El puma caza con silencio y paciencia absoluta. Sus ojos agudos siguen hasta el más leve movimiento en la pradera, y sus oídos captan hasta el susurro más lejano del viento. El puma espera. Espera el instante perfecto para lanzarse con precisión letal. Su presa favorita en estas alturas es el guanaco, una criatura ágil y poderosa que puede pesar hasta 90 kilos y escapar a gran velocidad. Pero el puma no depende de la resistencia, depende de la estrategia. Con movimientos calculados y aprovechando cada ventaja del terreno, se acerca sin ser visto. Y cuando el momento llega, salta como un resorte de acero, cubriendo más de 6 metros en un solo impulso. En ese contacto fugaz, sus garras afiladas y mandíbulas potentes toman el control, llevando a la presa a un destino sin retorno. Pero la cacería del puma no es solo fuerza bruta, es inteligencia salvaje. Un estratega nato, el puma selecciona presas vulnerables, ancianas o jóvenes, para minimizar riesgos y conservar su energía vital. No es solo instinto, es una técnica refinada a lo largo de millones de años de evolución. A miles de metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y el ser humano jadea por aire,
El puma posee un sistema respiratorio y circulatorio asombrosamente eficiente. Pulmones grandes y una circulación robusta le permiten aprovechar hasta la última molécula de oxígeno, generando la energía necesaria para cazar con éxito. En la oscuridad, sus ojos reflejan la luz como cuchillas, transformando la noche de enemiga en aliada. El puma no es solo el depredador supremo, es una pieza clave en el delicado equilibrio ecológico del altiplano. Al controlar las poblaciones de guanacos y vicuñas, el puma protege los frágiles pastizales de la sobreexplotación, asegurando la supervivencia de toda la cadena de vida que depende de ellos. Mientras el puma domina la cima de la cadena alimentaria con fuerza y estrategia, en el otro extremo de la balanza de la supervivencia existen criaturas que eligen persistir con humildad y resiliencia. Y entre estas montañas heladas, donde la muerte suele llegar más por agotamiento que por colmillos, el huémul camina en silencio, como un símbolo viviente de la resistencia tranquila. Sin estridencias ni dramatismo, el huémul encarna una belleza sencilla pero profunda, la belleza de la perseverancia. En el corazón gélido de las altas montañas, donde pocas criaturas se atreven a pisar, este ciervo no solo sobrevive, sino que deja una huella sagrada en la cultura y la historia de Sudamérica. El huémul no es solo un animal, es un emblema viviente de Chile, apareciendo majestuoso en su escudo nacional junto al cóndor andino, como un recordatorio de que la libertad debe ser protegida y que la vida más frágil a veces es la más valiosa. Desde 2006, el gobierno de Chile declaró al huémul como Monumento Natural Nacional, un honor excepcional para una especie animal. Pero la distinción no es suficiente, porque ahora mismo quedan menos de 1.500 huémules en todo el planeta, dispersos entre los densos bosques y empinadas laderas del sur de Chile y Argentina. Son los últimos espíritus de un pasado salvaje que se desvanece poco a poco. Viviendo a altitudes que superan regularmente los 2.000 metros, el huémul representa la máxima adaptación. Su pelaje espeso de tono pardo grisáceo no solo le proporciona abrigo, sino que actúa como un camuflaje perfecto entre los musgos y la vegetación dispersa. Se alimenta de pasto, hojas de arbustos, musgo y hierbas que crecen entre las rocas, fuentes que, aunque escasas, logran sustentar a esta especie montañesa gracias a un sistema digestivo extremadamente eficiente. El aparato digestivo del huémul puede extraer al máximo los nutrientes de plantas fibrosas y pobres en energía, una ventaja crítica en territorios tan áridos. Pero en este mundo lleno de desafíos, no solo el estómago necesita adaptarse, el cuerpo entero debe transformarse para sobrevivir. El huémul puede saltar hasta 1,8 metros de altura, trepar peñascos escarpados, cruzar arroyos, esquivar avalanchas y, lo más importante, huir de los depredadores. Sus grandes orejas y agudo sentido del oído le permiten detectar incluso los sonidos más sutiles. Piedras que ruedan, nieve que se desliza. Cualquier cosa puede ser la señal de un cazador al acecho. Y cuando percibe el peligro, el huémul desaparece casi como un fantasma entre el paisaje, como si nunca hubiera estado allí. A diferencia de muchos ciervos que viven en grandes manadas, el huémul elige una vida discreta, solitario o en pequeños grupos de 2 a 5 individuos. Un macho adulto suele vivir con varias hembras y crías, formando una unidad familiar unida, que además reduce el riesgo de ser detectada en el terreno montañoso. Esta vida reservada hace que sean muy difíciles de observar en su entorno natural, y precisamente por eso, cada avistamiento de un huémul en estado salvaje es un momento invaluable para los científicos. Como especie herbívora, el huémul cumple un rol esencial en el ecosistema de los Andes. Ayuda a mantener el equilibrio de la vegetación,
Controla el crecimiento excesivo de algunos arbustos y sirve de fuente alimenticia para depredadores como el puma, el rey de estas montañas. La presencia del huémul es una parte vital en la cadena biológica compleja y delicada de los Andes, un ecosistema que no puede existir si falta siquiera un eslabón. Aunque no ostenta la imponencia del puma, ni la categoría de símbolo nacional como el huémul, el zorro andino es una prueba viviente de un principio eterno de la naturaleza. Quien se adapta, sobrevive. Y cuando los pasos del ciervo se alejan en el bosque, otro personaje entra en escena en silencio. No para gobernar, sino para persistir. El zorro andino. Con su denso pelaje rojizo oscuro y orejas erguidas tan sensibles como un radar, el zorro no necesita rugir para afirmar su presencia. No es el rey de las montañas, pero sí uno de los seres más adaptables de este territorio. Habita altitudes que pueden superar los 4.270 metros, donde el aire es delgado, el suelo es rocoso, la vegetación es escasa y las noches caen por debajo de los 0 grados. Este zorro es el símbolo de la flexibilidad, la resiliencia y la inteligencia en el mundo natural. Mide cerca de 1 metro, sin contar su frondosa cola que se balancea con cada movimiento, y pesa entre 9 y 14 kilos. No es grande, pero es extremadamente ágil. Su pelaje espeso lo protege del frío y lo camufla perfectamente entre la tierra seca, las piedras calizas y los líquenes ásperos, volviéndolo prácticamente invisible para presas y depredadores por igual. Este zorro tiene una característica especial. No sigue patrones fijos. Habita todos los terrenos posibles, desde los valles bajos hasta las cumbres altas, desde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, hasta los bosques nublados y húmedos del flanco oriental andino. Por eso, el zorro andino no tiene un hogar permanente. Vive como un nómada, siempre adaptándose, siempre listo para cambiar. Su dieta es prueba de su increíble capacidad de supervivencia. Omnívoro selectivo. Caza conejos, ratones, chinchillas, aves pequeñas, huevos, pero también come bayas y raíces, todo lo que proporcione energía. Y cuando la oportunidad lo permite, se acerca discretamente a los asentamientos humanos en zonas rurales, buscando restos sin molestar ni dejar rastros. Amanece, atardece o cae la noche. Esos son sus momentos para aparecer. Sin hacer ruido, solo una sombra que cruza los campos pedregosos. Cuando la comida abunda, el zorro no la devora toda, la entierra. Carne sobrante, frutas, incluso huesos, todo queda escondido entre grietas o bajo una fina capa de tierra. No es solo instinto, es estrategia. Los inviernos en los Andes son largos, fríos y despiadados. Cuando todos los demás compiten por los últimos bocados, el zorro solo necesita volver al sitio que su memoria e inteligencia han preparado con anticipación. El zorro andino no es solo un depredador, es una pieza delicada del ecosistema de alta montaña. Al cazar roedores, ayuda a mantener el equilibrio de sus poblaciones y protege la vegetación frágil del altiplano. Al comer frutas, dispersa semillas, contribuyendo a la regeneración del bosque en un entorno donde la vida está siempre en riesgo. Y cuando muere, su cuerpo se transforma en alimento para otros. Un ciclo natural silencioso, pero perfectamente armonioso. Pero hoy, el ser humano está empujando al zorro hacia el borde. La expansión urbana, la minería, la construcción de carreteras, están fragmentando su hábitat y cortando los corredores naturales por donde se mueve. Este aislamiento los expone a trampas, hambre y conflictos directos con personas. Y si este animal, conocido como el maestro de la supervivencia, empieza a desaparecer, entonces es señal de que el ecosistema entero se inclina hacia un punto sin retorno.
Cuando el zorro andino se retira silenciosamente en la noche, dejando tras de sí un ecosistema que ha protegido en las sombras, en un nivel más alto del bosque montañoso, otra criatura, más grande, más antigua, se acerca al banquete final de una flor centenaria. El oso de anteojos, el gigante vegetariano del corazón de los Andes. Entre la densa niebla que envuelve las laderas montañosas, emerge un ser extraordinario, no un animal, sino una torre viviente. Puya Raimondi, la planta con flores más alta del mundo. Puede tardar hasta un siglo en acumular la energía necesaria para florecer una sola vez antes de morir. Pero su muerte no es en vano. Es el banquete final para un invitado muy especial. El oso de anteojos, el único oso de todo el continente sudamericano. El oso de anteojos no es solo el único oso de Sudamérica. También es el único sobreviviente del subgrupo Tremartinae, una rama evolutiva ancestral que alguna vez habitó todo el continente americano. A diferencia de sus parientes del norte, como el oso pardo o el oso polar, el oso de anteojos tiene dientes adaptados a una dieta mayoritariamente vegetariana, con hasta un 80% de su alimentación basada en frutas, brotes, tallos de cactus y especialmente las flores de la puya. Son capaces de escalar hasta los 4.000 metros en busca de alimento. Una hazaña biológica en un entorno donde el oxígeno escasea. Su sistema respiratorio y circulatorio ha evolucionado para transportar oxígeno con eficiencia, permitiéndole moverse y buscar alimento en condiciones que pocas especies soportan. Además, las marcas claras alrededor de sus ojos, esas manchas color crema que le dan nombre, no tienen función de camuflaje, sino que, según los biólogos, ayudan a identificar individuos entre sí en el bosque oscuro y denso, donde la visibilidad es limitada. Aunque imponente, el oso de anteojos no escapa a las amenazas de la deforestación y el cambio climático. Y no está solo en esta lucha, porque entre las copas eternamente nubladas del bosque andino, una criatura más pequeña, pero infinitamente más frágil, el mono choro de cola amarilla, también lucha por sobrevivir en un mundo donde ya no hay espacio para la lentitud. Es uno de los primates más raros del planeta. Fue descubierto por primera vez en 1812 y luego desapareció de la vista de la ciencia durante más de 90 años. No fue hasta el siglo XX que fue redescubierto en los bosques nublados del norte de Perú. A diferencia de los monos ardilla o los monos capuchinos, el mono choro de cola amarilla pertenece a la familia Atelidae, primates especializados en trepar, con colas prensiles casi del mismo largo que su cuerpo. Esa cola musculosa, con una zona desnuda en la punta, funciona como un quinto dedo, permitiéndoles agarrarse con firmeza a las ramas al desplazarse. Sin embargo, su material genético muestra una diversidad muy baja, haciéndolos extremadamente vulnerables a enfermedades y al cambio climático. El bosque nublado, su último refugio natural, se destruye más rápido de lo que pueden adaptarse. Algunos ejemplares ya muestran signos de endogamia, una señal preocupante de colapso genético. Mientras el mono choro de cola amarilla combate silenciosamente su extinción genética en las alturas, en los niveles más bajos del bosque, otra criatura libra una batalla distinta, donde el color y la danza deciden quién sobrevive. El gallito de las rocas andino. Esta ave no es solo el ave nacional del Perú, es un caso emblemático de selección sexual en la evolución. El macho posee una cresta tan grande que casi le cubre los ojos y un plumaje rojo intenso para atraer a las hembras. Durante la temporada de apareamiento, decenas de machos se reúnen en un punto fijo llamado lek, donde compiten entre sí bailando, gritando y mostrando su plumaje. Solo los que tienen los movimientos más llamativos y el color más brillante logran reproducirse.
Esto ha llevado a la evolución de rasgos aparentemente inútiles, como los colores exagerados, simplemente porque son atractivos. Fuera de la época de apareamiento, el gallito vive solo. Tiene un esqueleto ligero y alas cortas, lo que le permite maniobrar rápidamente en espacios estrechos, una adaptación ideal para los densos bosques de niebla. Cuando el gallito de las rocas cierra su espectáculo de colores y cortejo, otra criatura, aún más pequeña pero igual de asombrosa, abre un nuevo capítulo de supervivencia y evolución. El colibrí, el maestro de la gravedad en los bosques nublados. En la bruma tenue de los Andes, donde el aire es helado pero huele a líquenes y flores silvestres, aparece una criatura casi increíble. El colibrí, el ave más pequeña del mundo, con una fuerza descomunal dentro de su minúsculo cuerpo. Del tamaño de un pulgar humano, puede batir sus alas 80 veces por segundo, una hazaña mecánica que ni la ingeniería moderna ha podido imitar. Pero lo que convierte al colibrí en un prodigio de la biología no son los números, sino su capacidad de desafiar los límites de la vida misma. Desde los bordes del bosque hasta cumbres de más de 3.500 metros, el colibrí sobrevive donde el oxígeno es tan escaso que los humanos jadean y las noches caen bajo cero. En estas alturas, activa un mecanismo raramente visto entre las aves, el letargo. Durante esta fase, su ritmo cardíaco baja de 1.200 a apenas 50 latidos por minuto, y su temperatura corporal desciende hasta igualar la del entorno, ahorrando energía al máximo. No es solo dormir, es una pausa biológica entre la vida y la muerte, donde todo se ralentiza al borde de la inactividad total. Pero cuando el sol atraviesa las nubes, la carrera por la supervivencia comienza de nuevo. El colibrí necesita consumir hasta 10 veces su peso en energía cada día, el equivalente a que un humano comiera 150 pasteles diarios. No solo vuela, se suspende en el aire, gira en el lugar, retrocede e incluso permanece inmóvil en el aire como desafiando la gravedad. Todo esto para extraer néctar de miles de flores diferentes, especialmente bromelias, orquídeas y otras con estructuras profundas donde solo su pico puede alcanzar. Algunas especies, como el colibrí pico de espada, Encifera encifera, tienen picos más largos que su cuerpo, un caso extremo de evolución codependiente entre ave y flor. Otras, como el colibrí cola de raqueta, Aglaiocercus kingi, poseen plumas largas y brillantes que no solo sirven para exhibición, sino también para equilibrarse en vuelos de alta precisión. Pero esa belleza no es solo ornamento. El colibrí es un eslabón esencial en el ecosistema del bosque nublado. Cada día, un solo individuo puede visitar más de 1000 flores, llevando polen de una a otra, facilitando la polinización cruzada, clave para mantener la biodiversidad del bosque. Sin colibríes, muchas flores no podrían reproducirse. Sin flores, numerosos insectos y animales pequeños perderían su alimento. Y si esa cadena se rompe, el bosque entero puede colapsar desde sus cimientos. Mientras el colibrí conquista el cielo con velocidad y precisión, en otro nivel, donde el cielo se funde con las aguas heladas del lago Titicaca, una criatura completamente opuesta escribe su propia epopeya de supervivencia. El zambullidor del Titicaca, un ave que no puede volar, pero que jamás deja de luchar por vivir. A orillas del lago Titicaca, donde el cielo y el agua se abrazan en un frío cortante y una luz tenue, una de las aves más raras del continente batalla día y noche por seguir existiendo. El zambullidor del Titicaca. Este pájaro es tan peculiar que no puede volar, pero la naturaleza le ha otorgado una compensación extraordinaria. Sus alas son cortas y frágiles, incapaces de elevarlo por los aires,
Pero sus patas, fuertes y colocadas hacia atrás, se convierten en armas letales bajo el agua helada del Titicaca. Cada inmersión es como una flecha lanzada al agua, persiguiendo con precisión a los peces nativos orestias. Pero la vida nunca ha sido fácil. En los últimos años, el ecosistema del lago ha cambiado drásticamente. Peces exóticos como la tilapia y la trucha, introducidos por el ser humano, han reducido drásticamente la población de orestias, la base alimenticia del zambullidor. Y no solo escasea el alimento, su hábitat también se está reduciendo de forma alarmante. El cambio climático ha hecho que el lago pierda más de 1 metro de profundidad en apenas 3 años, destruyendo los humedales donde estas aves anidaban y se refugiaban. Ahora, el zambullidor se ve forzado a ampliar su territorio de caza y enfrentarse a mayores amenazas, como las gaviotas andinas y los zorros salvajes culpeo. Pero en medio de la desesperanza, la naturaleza nos recuerda el poder de la adaptación. El zambullidor del Titicaca no se rinde. Ha diversificado su dieta hacia camarones e insectos acuáticos. Sus zambullidas son cada vez más profundas y largas. Sus patas se agitan con fuerza en cada inmersión, resistiendo en un entorno cada vez más hostil. Esta voluntad de vivir no nace de la suerte, sino de una tenacidad impresionante. Un poderoso recordatorio del espíritu de supervivencia ante los desafíos más extremos que impone la naturaleza. Justo bajo las aguas heladas, donde el zambullidor del Titicaca caza incansablemente, una criatura mucho más pequeña, pero igual de resistente, sobrevive en silencio. La rana de pasto, un anfibio delicado que se ha convertido en símbolo viviente de adaptación en un mundo de agua tóxica y hojas que desaparecen. La rana de pasto es un anfibio diminuto, con un cuerpo casi translúcido que revela el latido de su corazón y su respiración a través de una piel finísima. Lo que parece una debilidad, en realidad, es una extraordinaria herramienta de camuflaje. Le permite mimetizarse con las aguas cristalinas del lago, escondiéndose de depredadores tanto por encima como por debajo del agua. Su vida es una constante carrera de evasión. Deposita sus huevos sobre hojas flotantes, una estrategia para mantener a salvo a sus crías. Pero cuando los renacuajos nacen y comienzan su vida acuática, el verdadero peligro aparece: la contaminación. La actividad minera humana ha liberado metales pesados y toxinas en el lago, destruyendo su hábitat y las hojas que servían como cuna de vida. A pesar de todo, la rana de pasto se adapta como puede, intentando sobrevivir en un entorno donde cada día es una batalla silenciosa. Mientras la rana de pasto se esconde bajo el agua tóxica, luchando por aferrarse a la vida entre hojas que desaparecen, no muy lejos, sobre las aguas rojas de la Laguna Colorada, se desarrolla otro tipo de espectáculo, una danza de color, sal y resistencia, protagonizada por los flamencos, los embajadores más vistosos de este paisaje marciano. Entre las aguas teñidas de rojo, 3 especies de flamencos conviven de forma armoniosa y sorprendente. Aparecen en grandes bandadas cada año, anunciando la llegada de la primavera y trayendo nueva vida a un territorio aparentemente estéril. Desde lejos, sus cuerpos rosados se desplazan como pétalos flotando sobre el agua. Una pintura en movimiento trazada por la mano misma de la naturaleza. El flamenco de James, el más común de los 3, camina con gracia y patas delgadas como pinceladas sobre la superficie roja. Su pico curvado es una obra maestra de la evolución, un filtro natural perfecto para extraer microalgas, Dunaliella salina y diminutos organismos del agua salada. Cada picoteo es una danza. El agua entra, pasa por cientos de filtros internos y solo queda lo esencial. Una habilidad que no solo le permite alimentarse,
sino también mantener el frágil equilibrio ecológico de Laguna Colorada. Entre estas bandadas destaca el flamenco andino, tan raro que cada avistamiento es un evento especial. Su plumaje es como pequeñas llamas danzantes, tonos rosados y anaranjados que brillan con el sol. Esta belleza no es casual. Proviene de su dieta rica en carotenoides, un indicativo de salud y vitalidad, crucial para el cortejo. Con apenas unos pocos miles de individuos en todo el mundo, su presencia en Laguna Colorada es más valiosa que nunca. El más fuerte es el flamenco chileno, el mayor de los tres, con una altura de hasta 1,37 metros y una envergadura de más de 1,5 metros, encarna la resistencia. Caza en aguas someras, con altos niveles de salinidad, donde pocos otros sobreviven. Pero a pesar de su tamaño, vive en grupos pequeños, donde realiza elegantes danzas comunales bajo la luz del crepúsculo, una mezcla perfecta entre gracia y fortaleza. Cada especie tiene su zona de alimentación. El flamenco de James prefiere aguas profundas, el chileno caza en zonas someras ricas en nutrientes y el andino ocupa las zonas intermedias. No es solo una división espacial, es una estrategia de convivencia que garantiza el equilibrio entre especies. A su alrededor, Laguna Colorada es hogar de otros habitantes excepcionales, la avoceta andina, insectos y reptiles endémicos, y el majestuoso ñandú de Darwin, un ave no voladora de casi 1 metro de altura, que recorre con paso firme los suelos áridos alrededor del lago. Sin alas, pero con piernas poderosas, esquiva depredadores con agilidad. Su resistencia a la sequía y su dieta inteligente le permiten sobrevivir en las condiciones más severas del altiplano. Laguna Colorada es una lección viva sobre cómo la naturaleza crea vida incluso en el infierno más salado. Cada criatura aquí es una obra maestra de la evolución, un testimonio vibrante del poder de la adaptación. Si los flamencos son los bailarines más vistosos sobre el escenario rojo de la Laguna Colorada, el ganso andino es su compañero silencioso y modesto. No brilla, no busca atención, pero posee una elegancia serena y una fuerza vital impresionante. Su plumaje blanco como la nieve está adornado con finas líneas negras en sus amplias alas. Cada vez que despega, el ganso andino parece una pequeña nube que se eleva suavemente, conquistando los cielos a más de 4.270 metros de altitud, donde el oxígeno apenas alcanza la mitad de lo que hay a nivel del mar. La capacidad de vuelo y actividad del ganso andino en estas alturas es un logro evolutivo asombroso. Para lograr lo que parecería imposible, ha pasado miles de años evolucionando hasta desarrollar un sistema respiratorio y circulatorio excepcional. Sus pulmones están diseñados para absorber al máximo el escaso oxígeno, mientras que su corazón bombea con fuerza sangre rica en oxígeno a cada célula de su cuerpo. Gracias a esto, este ave puede volar, alimentarse y vivir como si ninguna barrera física pudiera limitarla. Viven en parejas pequeñas y a veces se agrupan cerca de las orillas del lago, donde el agua poco profunda les permite buscar algas y plantas acuáticas. Las parejas de gansos permanecen unidas de por vida, compartiendo la búsqueda de alimento, defendiendo su territorio y cuidando de sus crías. En la dureza de la Laguna Colorada, esa fidelidad y unión se convierten en una fuerza invisible que les permite superar cualquier desafío impuesto por la naturaleza. En ese mismo entorno, sobre las aguas rojas como la sangre del lago, emerge una figura imponente, la gallareta gigante, el ave más grande de su familia. Con su andar majestuoso,
patas gruesas y cuerpo sólido, es una figura de autoridad en este ecosistema salvaje. Pero su característica más impresionante es su capacidad arquitectónica. La construcción de nidos flotantes en una escala extraordinaria. Cada nido es una verdadera obra de ingeniería natural, ensamblada con cientos de ramas secas, barro y algas, formando montículos sólidos que resisten el viento y las corrientes. Para levantar estas fortalezas, sus patas fuertes deben recorrer grandes distancias, recolectando y transportando materiales. Este esfuerzo titánico no solo crea un refugio seguro, sino que protege a la próxima generación en un ambiente tan impredecible como extremo. Su dieta principal son las algas y plantas acuáticas, aunque también consumen insectos y pequeños animales cuando se presenta la oportunidad. Su forma de alimentarse también tiene un efecto positivo en el ecosistema. Limpian el hábitat y ayudan a mantener el equilibrio ecológico de la Laguna Colorada. Su existencia no solo significa supervivencia, sino también colaboración con la vida que los rodea. Y cuando la luz del atardecer se extiende sobre el altiplano, la vida en la laguna se vuelve aún más evidente. A pesar de sus diferencias en forma, comportamiento y adaptación, el ganso andino, la gallareta gigante y el ñandú de Darwin son pilares clave en el equilibrio ecológico de este rincón singular. Pero la naturaleza enfrenta nuevos desafíos. El cambio climático, la contaminación y las actividades humanas están afectando gravemente su hábitat. El nivel del agua desciende, la comida escasea y las áreas seguras se reducen cada vez más. Estas aves, al igual que los flamencos que las rodean, enfrentan un futuro incierto. Mientras los gansos andinos vuelan en silencio y las gallaretas gigantes construyen sus nidos sobre las aguas rojizas, desde las suaves laderas que rodean la laguna aparece una figura delicada pero poderosa. La vicuña, la bailarina del altiplano. Una prueba viviente de la fuerza de la vida en uno de los entornos más hostiles del planeta. Conocida como el oro de los Andes, la vicuña, el camélido más pequeño, posee un pelaje tan fino como valioso. Cada fibra mide apenas 0.012 milímetros, más delgada que la lana merino más fina, pero con una capacidad térmica impresionante. Ese pelaje la protege del frío extremo de las noches andinas, cuando todo signo de vida parece desaparecer. Pero esa lana también fue su condena. En la antigua civilización incaica, solo la realeza podía vestir telas hechas de vicuña. Esto la convirtió en el blanco de una caza descontrolada que, a mediados del siglo XX, la llevó al borde de la extinción. Quedaban apenas 6.000 ejemplares. Afortunadamente, la naturaleza a veces encuentra aliados. Perú, Bolivia y Chile actuaron a tiempo, creando una de las historias de conservación más exitosas del mundo. De apenas 6.000 vicuñas, se pasó a más de 400.000 en 2023. Pero la amenaza persiste, la codicia aún ronda y la caza ilegal sigue siendo un peligro. Las vicuñas viven en pequeños grupos liderados por un macho que protege y cuida de 5 a 15 hembras y crías. Su supervivencia depende de una fisiología privilegiada. Pulmones grandes, sangre con alta concentración de hemoglobina y la capacidad de extraer agua de los pastos que consumen. No dependen de ríos ni lagos. La vida está en el pasto y ellas lo saben aprovechar. Si la vicuña simboliza la suavidad, el guanaco es la fuerza. Con una altura de hasta 1,7 metros y un peso de 90 kilogramos, es el camélido más resistente del altiplano. Siempre alerta, en constante movimiento, recorre decenas de kilómetros al día en busca de alimento y agua. Vive en grandes manadas, como un nómada natural. Su pelaje doble lo protege de vientos que alcanzan los 80 kilómetros por hora y de las violentas variaciones térmicas.
Su sistema digestivo extrae nutrientes incluso de los arbustos más secos y duros e incluso excavan en busca de raíces y agua subterránea. Su resistencia no termina ahí. Su sistema respiratorio y circulatorio también están optimizados. Pulmones grandes, sangre rica en hemoglobina, todo diseñado para funcionar donde otros colapsan. Gracias a eso, el guanaco puede correr largas distancias para escapar de cualquier amenaza. En el vasto y desafiante altiplano, vicuñas y guanacos, tan distintos y tan similares, comparten el mismo destino: superar los límites de la vida y convertirse en íconos eternos de la naturaleza salvaje. Son prueba viviente de lo que la evolución puede lograr. Pero también son un llamado urgente a la conciencia humana. Cuando el sol se esconde detrás de las cumbres nevadas, es imposible no preguntarse: ¿qué lecciones nos dejan estas criaturas extraordinarias? ¿Y tú? ¿Qué harás para proteger a estos milagros vivientes como la vicuña y el guanaco? Ellos nos enseñan que incluso en lo más inhóspito, la vida siempre encuentra una forma de brillar. Déjanos tu comentario abajo y únete a la causa por el futuro de la naturaleza salvaje. Y cuando el atardecer cae sobre las tierras de la vicuña y el guanaco, otro habitante del altiplano emerge silenciosamente desde las sombras: la chinchilla. Pequeña, callada, pero igual de resistente. Un sobreviviente discreto entre las rocas frías y los peligros constantes del altiplano andino. Este pequeño mamífero posee un arma secreta para soportar los gélidos inviernos y los abrasadores mediodías: su pelaje excepcional. Con alrededor de 80 pelos por cada folículo, su manto forma una capa aislante tan densa que le protege tanto del frío nocturno como del calor implacable del día. Pero la chinchilla no solo sobrevive gracias a su abrigo, también es una maestra en la estrategia de supervivencia. Elige con precisión el momento adecuado para salir. Cuando el sol se oculta y la oscuridad desciende por los cañones rocosos, la chinchilla despierta. El crepúsculo y el amanecer, cuando la luz es tenue y los depredadores como el zorro andino o el puma están menos activos, se convierten en su ventana perfecta para buscar alimento sin ser vista. Su dieta es increíblemente modesta: pasto seco, hojas espinosas y unas pocas semillas desperdigadas sobre el terreno árido. Pero su sistema digestivo es una maravilla evolutiva, capaz de extraer el máximo valor nutricional de los alimentos más pobres. La chinchilla convierte lo escaso en suficiente, una prueba viviente del poder de la adaptación frente a la escasez. Sin embargo, su habilidad más singular es su baño de polvo. En un mundo tan seco donde el agua es un lujo, la chinchilla no se baña con agua, sino con ceniza volcánica y arena fina. Se revuelca graciosamente, creando una nube de polvo que limpia su pelaje, elimina el exceso de grasa y previene infecciones cutáneas. Este ritual no es un simple acto de limpieza, sino una estrategia de supervivencia elegante, una solución natural y brillante para un entorno donde la vida pende siempre de un hilo. En estas tierras donde el viento aúlla, las piedras hielan y el aire apenas se respira, estas criaturas, aparentemente frágiles, no solo sobreviven, viven con orgullo. Desde el salto letal del puma, el andar sigiloso del zorro andino, hasta la mirada serena del huemul, cada uno es una nota única en la sinfonía salvaje de los Andes. No necesitan compasión humana, necesitan espacio, necesitan silencio, necesitan seguir su lucha ancestral por la vida. Y si la naturaleza tiene una lección para nosotros, es esta: la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces solo resiste, en silencio.
Acabas de presenciar una parte de un mundo salvaje que está desapareciendo en el olvido. No los dejes ir en silencio. Dale like si algo de esto te tocó el corazón. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas especies te conmovió más. Y suscríbete al canal para seguir explorando con nosotros estos milagros vivientes antes de que se conviertan solo en un recuerdo.